cuando nosotros llegamos de Batey Verde, lo que nosotros peleamos en Batey Verde, la gente habla de San Juan, mi hermano, pero los espíritus que operan en ese lugar, en San Juan, son unos chivitos altos de ojo, comparado con los espíritus que pelean en ese lugar. Y yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos para allá, a nosotros quien nos recibió fue el brujo de ese lugar. Y eso es increíble, porque nosotros nunca habíamos visto que en medio del culto el brujo estaba con su gente de aquel lado. Eso era como Elías en el monte de Carmelo. El brujo estaba con su gente de aquel lado y nosotros de este lado. Y cuando ahí se comenzó a ministrar liberación, verán, eso había que verlo, como los niños de 2 años caían endemoniados, como evangélicos que eran hasta músicos de iglesia comenzaron a caer endemoniados, porque eran emisarios del brujo dentro de la iglesia. Y nosotros no sabíamos a quién le íbamos a tocar. Pero de repente Moisés había dicho, nosotros en la madrugada vamos a ungir el batey. Vamos a levantarnos a ungir el batey. Y en la madrugada, cuando yo me voy a parar, que comienzo a interceder en el altar con todas las intercesoras, porque había un equipo grande de intercesión. Cuando comienzo a interceder, el Espíritu Santo me dice, no pueden salir. Los están esperando. Y los están acechando. No pueden salir. Y cuando de repente me dice el Espíritu, mira, yo miro hacia afuera y veo que la iglesia está rodeada, pero había miles y miles de perros del tamaño de caballo y sus ojos eran como focos rojos. Y digo yo, Dios mío, pero no podemos. De repente, la misma sierva que me acompañó en el episodio con la joven que estaba vendida, me dice, sierva, acabo de tener una visión. Veo unos caballos negros que están ahí afuera, que nos están esperando. No podemos salir, no eran caballos, eran perros, porque ya el Señor me lo había mostrado como perros. Lo que pasa era que eran tan grandes que parecían caballos. Y yo le dije, no son caballos, son perros. Y el Señor me lo mostró. Y yo le dije, pero como ya se nos dio una orden y nosotros esperamos obediencia, ya la orden que nosotros tenemos y que acordamos con Moisés anoche era que vamos a salir. Volvemos y una de las que está con nosotros dice, ay, se espantó. No se paró, nosotros no paramos a orar en cadena las intercesoras. Esa se quedó y dijo, ¡guay! Y cuando se me acerca, me dice, corre, corre, corre. Ahora mismo acabo de ver que eso ahí afuera está inundado de perros negros. Y yo le dije, ya, no vamos a hacer. Vamos a quedarnos orando. Y comenzamos a orar y a interceder de una manera que cuando los varones bajaron a buscarnos a la iglesia, porque los varones se hospedaron en un lugar y las hembras nos quedamos en la iglesia, cuando los varones bajaron a buscar. Bueno, bueno, mi pastor, muy buenos días, Pastor José. Él es un guerrero de guerra espiritual, ahí lo presento. ¿Usted qué opina de todo lo que está hablando esta sierva? Buenos días, Dios lo bendiga. Enfoquemos dos cosas de ella ahí, la autoridad y la legalidad. Todo, todo lo que ella ha hablado allí se resume a que ella dice, si una persona tiene la autoridad, necesita tener también la legalidad para actuar. Y está contando unas experiencias que ella ha vivido. Ella dice que Dios le habla a ella. Yo le pregunto a usted, ¿Dios alguna vez le ha hablado a usted? ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Hay alguno aquí que haya escuchado la voz de Dios? Yo sí. Pues, por eso, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, que Dios nos habla a nosotros y que Dios nos dice a nosotros las cosas, Dios habla todo. Dios nos dice todo. Dios tiene sus profetas, la Biblia habla, porque vamos a hablar bibliocéntricamente, que Dios levantaba a sus profetas, que eran los profetas de Jehová. Y así como había profetas que eran profetas de Jehová, había muchos profetas también que decían que Dios les había hablado y le llevaba mensajes a los reyes. Y decían, Dios me dijo que fueras a la guerra. Y el rey llamaba al profeta de Jehová. Y el profeta de Jehová le decía, no vayas a la guerra porque vas a perder la guerra. Entonces tenemos que ver la fuente de quién es el que nos está hablando. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, a través de un sueño Dios me mostró, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver que la Biblia dice, el corazón es engañoso y perverso. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, y eso
sí es cierto que debemos tener cuidado. Si estamos operando en algo que Dios quiere que nosotros hagamos, si Dios quiere que nosotros enseñemos guerra espiritual, y si Dios quiere que lo hagamos a través de la radio, porque no sabemos qué personas están escuchando lo que nosotros estamos hablando a través de la radio. Y así como lo escuchan cristianos, también lo escuchan cualquier persona que pueda prender la radio, cualquier persona que pueda conectarse, así como habló usted del Facebook. Y a veces estamos moviendo fuerzas espirituales porque cierto es que el diablo ya fue vencido en la cruz por Cristo. Nosotros no estamos peleando contra el diablo como muchos piensan. El diablo ya fue vencido, Jesucristo lo venció. Nosotros estamos peleando contra los brujos, contra los sacerdotes de los diablos, del diablo, que operan porque ellos operan porque el diablo les dio la facultad para atacar a la iglesia. Y no solamente atacar a la iglesia, sino para atacar a toda la humanidad. Sea cristiano o no sea cristiano, el diablo los ataca. El diablo quiere que todos vayan al lago de fuego con él. Pero él no es el que está operando. Por eso muchos dicen, nosotros qué ganamos con reprender al diablo si ya el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice David, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que saber con quién y contra quién estamos nosotros librando la batalla espiritual. Y la palabra es clara y contundente. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos de todas las personas, no solamente de la iglesia, no solamente de los intercesores, de todos los seres humanos. Porque en Génesis 3:15 Dios estableció esta guerra y de allí donde nosotros tenemos que partir. ¿Desde cuándo se estableció esta guerra y quién la estableció? Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Allí estableció Dios esta guerra espiritual, desde allí es donde parte la guerra espiritual, allí nació la guerra espiritual. Y tenemos que saber quién estableció la guerra espiritual. Fue el mismo Dios quien la estableció. Eso no lo estableció Satanás, eso no lo estableció el hombre, eso no lo establecieron los intercesores, eso lo estableció Dios cuando le dijo a la serpiente antigua, que es el mismo Satanás, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y si usted lee la Biblia, si usted lee la historia del ser humano, la mujer siempre fue relegada. La mujer quiere sacarla de la iglesia, la mujer quiere sacarla del pastorado, la mujer quiere sacarla de las intercesiones, a la mujer la quieren sacar del cristianismo, porque la legalidad la dio Dios cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando la mujer ora, cuando la mujer intercede, cuando la mujer se enfrenta al enemigo, ella viene respaldada por la palabra de Dios. Génesis 3:15. Dios no dijo, pondré enemistad entre ti y el hombre. Le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso es que nosotros vemos que las intercesoras de todas las iglesias son mujeres. Vaya a cualquier iglesia y se dará cuenta que el grupo de intercesión de las iglesias son mujeres. Y entre más ancianas, más mujeres hay, porque ellas están entrenadas por Dios desde el principio de la creación. Ellas fueron elegidas por Dios para enfrentar a la serpiente antigua, su simiente y la simiente del diablo. Por eso todos los seres humanos, todos, no solamente, todos nacemos de una mujer.
Todos somos simientes de la mujer, todos los seres humanos. Nadie puede decir, no, yo nací de un ángel. Todos nacemos de una mujer, todos venimos a este mundo por una mujer. El mismo Jesucristo vino a este mundo por una mujer. Y por eso es tomado que Jesucristo es esa simiente que le pisó la cabeza a Satanás y lo venció. Y fue vencido en la cruz del Calvario. Porque nos libró a nosotros de la muerte eterna. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y destruir toda obra del maligno. Y nada nos hará daño. La palabra de Dios dice, nada nos hará daño. Un intercesor que se levanta en guerra en contra de los espíritus malignos tiene que tener la fe de que nada le puede hacer daño. Porque si cree que algo le puede hacer daño, ¿dónde está la fe? Pero el ataque existe, ¿cierto? O sea, yo le quiero interrumpir, pastor. El ataque existe, pero no tiene dominio. O sea, puede que exista el ataque, puede que venga, pero pues Dios nos tiene guardados y no estamos, nosotros no estamos figurando bajo el miedo, porque es que eso es lo que el enemigo quiere hacer, miedo, pero nosotros estamos bajo el temor de Dios y bajo el poder de Dios. Eso siempre ha sucedido, pastor. Cuando uno tiene esa seguridad es cuando uno se debe meter en guerra espiritual. De lo contrario, dice, debemos quedarnos en casita. ¿Usted qué opina? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar. El que no tiene fe en Dios no encontrará nunca o no recibirá de Dios su protección. Sin fe, la guerra espiritual sin fe no sirve. Hay gente que se mete a hacer guerra espiritual pero no tiene fe. Sí, no se puede. Saben orar, pero no tienen fe. ¿Y cómo va a operar Dios sin fe? Porque Dios se mueve a través de la fe. Sí. Sí, nosotros tenemos que saber cómo está nuestra fe. Porque yo cuando yo comencé a aprender guerra espiritual al lado de un pastor llamado César Hernández Ospino, en Cartagena, nosotros no podíamos ir a una guerra espiritual a ciegas. ¿Y sabes qué es una iglesia ciega? Una iglesia que no tiene profetas. Una iglesia que no oye la voz de Dios. Por eso pregunté, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Porque si Dios le habla a través de sus profetas, usted es pastor de una iglesia y usted tiene sus profetas, Dios tiene que levantarle profetas para que usted sepa para dónde va la iglesia. ¿Qué es lo que usted va a hacer dentro de la iglesia? Porque si no tiene la voz de Dios que lo esté guiando, usted está operando por su propia voluntad. Sí, claro. Sí, yo ahorita por eso tengo esa experiencia y me confrontó mucho esta prédica de esta sierva, porque mientras yo estaba aquí orando y todo, en las mañanas, me decía que ella se levantaba todas las noches, o sea, en principio cuando yo estaba durmiendo, ella estaba, y muchos estuvieron inquietos orando por mí cuando yo estaba con esa mujer en la casa haciendo todas las cosas. Yo decía, bueno, entonces Dios nos guarda, de verdad que Dios nos guarda aún del mismo diablo, de verdad que sí. Entonces, qué bueno saber, yo toqué un poquito esto de la guerra espiritual, porque hay mucha gente que dice que el diablo no existe, que las brujas no existen, que eso es mentira, que eso es, no, que eso es consagración a la Pachamama, que eso no existe. Mientras que todo el mundo está diciendo eso, el mundo se está consumiendo porque no tienen el conocimiento. Y estar con el conocimiento es importantísimo. Por eso se hicieron estas enseñanzas para entender un poco que la guerra espiritual
es verdadera y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad que habitan en los seres humanos, porque habrá algunos que están en los aires, otros, pero en los seres humanos también habitan. Me encantó el otro día que lo escuché orar, pastor, y yo decía, bueno, yo no sabía orar sobre esas formas porque pues no, yo he tenido conocimiento y siempre he tenido eso de que lo malo ni se nombre. Entonces yo siempre he orado que lo malo ni se nombre, pero muy bueno es tener conocimiento, ¿cierto, pastor? Y yo le pediría que dejáramos ahí y oremos por todos los que están en sala y los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que están en la emisora Mi Dulce Refugio. Y eso es lo que necesitamos hacer, oración, intercesión. Adelante, pastor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amado Dios, en esta hora llego delante de tu presencia, declarando que tú eres el Dios de dioses, que tú eres el Rey de reyes, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Alfa y el Omega, tú eres el principio y el fin. Tú hiciste todas las cosas, Señor. Tú nos hiciste a nosotros y no a nosotros mismos. Tú eres el gran Shaddai, tú eres la rosa de Charón, tú eres el perfume de los valles. Oh Señor, a ti clamo en esta mañana, reconociendo que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, reconociendo que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, reconociendo que tú eres Jehová Nis, nuestro protector, y que tú eres Jehová Rafa, nuestro pastor. Tu palabra dice en el Salmo 23, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por verdes praderas me hará caminar, y aderezará mesa para mí delante de mis angustiadores. Tu palabra dice, Señor, en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10, por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso te pido en esta hora, como dice tu palabra en el libro de los Efesios 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Derrama sobre nosotros en esta mañana, Señor, a todas las naciones, a todas las personas que están conectadas, Padre amado, a través de la radio, a través de YouTube. Oh bendito Dios, a todo aquel que está escuchando en esta mañana, Señor, esta oración. Derrama sobre él, Señor, tu Espíritu Santo, que es fuente de poder, Señor. Como dice tu palabra, Padre amado, que Juan el Bautista dijo, ciertamente yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que es más grande que yo no soy digno siquiera de desatarle las correas de su sandalia. Y él nos bautizará con fuego y Espíritu Santo, Isa, Ramatía, Lava, Kenda, Kaya, Sarabaquía. Te pido, Padre, en esta hora, bautiza, Dios bendito, con fuego y Espíritu Santo, Señor, ahora. Descienda tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada persona que tenga dispuesta su corazón, Señor, para recibir tu Espíritu Santo ahora, Padre amado, para recibir tu bautismo, Dios bendito, Rey de la gloria, porque tu palabra dice, y por el mundo de dos en dos, predicando este evangelio y bautizando a toda persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pido, Jesucristo, en esta hora, que derrame del fuego de tu Espíritu Santo. Que bautices en lengua, Dios bendito, Isa, Ramaquía, Lava, Kenda, Kaya, Sarabaquía. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Hay mucho Cristo para poco ya. El libro de los Efesios dice, capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso te pido, Señor, que nos coloques tu armadura doblemente reforzada, que ciña nuestros lomos con la verdad, que calce nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, que nos coloques la coraza de tu justicia, que nos pongas el yelmo de la salvación, Señor, y nos des tu escudo, que es la fe, para estar firmes en el día malo y soportar todo dardo de fuego del enemigo. Pero lo más importante es que nos des la espada de tu espíritu, que es tu palabra, para hacer guerra espiritual en esta mañana, Señor. Porque cuando tú estuviste aquí en la tierra, dijiste: he aquí que os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y destruir toda obra del maligno, y nada os hará daño. Toma esa autoridad delegada por ti, Señor, como sacerdote tuyo, porque el libro del Apocalipsis dice que tú nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios. Y con esa autoridad ato, ligo y encadeno al hombre fuerte. Lo ato en el norte, lo ato en el sur, lo ato en el este y en el oeste. Lo ato con cadenas, con grillos y grilletes, y lo lanzo debajo de los pies de Jesucristo, que es el sitio donde deben permanecer sus enemigos. Dice Ramatía, dice Rabataya, Rabataya, Sarabataya. Reprendo las cortes, reprendo la corte negra, reprendo la corte blanca, reprendo la corte india, reprendo la corte médica, reprendo todo altar. José Gregorio Hernández, en el nombre poderoso de Jesús, se destruyen esos altares, se queman esos altares por el fuego consumidor del Espíritu Santo, se consumen esos altares ahora. La palabra de Cristo tiene poder. Reprendo las 7 potencias africanas, reprendo las 3 potencias venezolanas, reprendo todo altar al indio Huacaipuro, altar al negro Felipe, altar a María Alionza, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo altares a Changó, reprendo altares a la Aparecida, reprendo altares a la Guadalupana, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo toda santería colombiana, toda santería venezolana, toda santería mexicana, la reprendo en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo la brujería cubana, reprendo la hechicería haitiana, reprendo la macumbería brasilera, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo la brujería de Argentina, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Todo altar de brujo, de satanista y de satánico se quema ahora por el fuego consumidor del Espíritu Santo. Se queman los altares altos, se queman los altares medios, se queman los altares bajos. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de su palabra, lanzo fuego consumidor del Espíritu Santo sobre esos altares. Se queman las velas, se queman los velones, se queman las veladoras. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra, lanzo fuego consumidor del Espíritu Santo sobre las velas, los velones y las veladoras. Hay poder en la sangre de Cristo. Reprendo ahora la bruja voladora. Reprendo la bruja que viaja en astral. Reprendo tu espíritu espía. Reprendo tu espíritu parlante. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo espíritu de Kundalini, reprendo espíritu de Babagao, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo la bruja que fuma el tabaco, reprendo la bruja que fuma el tabaco, invocando a María Alionza. Reprendo el demonio que opera en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo la oración del gato negro, reprendo la oración del perro negro, reprendo la oración del manto negro, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo el perfume del pájaro macuá, reprendo la oración del pensamiento, reprendo la oración contraria, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la palabra. Reprendo la serpiente antigua, la serpiente blanca, la serpiente negra, reprendo la serpiente amarilla, reprendo la serpiente de todos los colores, reprendo la serpiente voladora, en el nombre poderoso
Santa Rita, a la Santa Marta y la Santa Muerte, todo altar que quieren hacer en Colombia en favor de la Santa Muerte, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, lo reprendo y lanzo fuego consumidor del Espíritu Santo sobre esos altares. Hay poder en la sangre de Cristo, hay mucho Cristo pastor por diablo, retrocede las obras de la tiniebla, donde está el Espíritu Santo. En el nombre Hay de Jesús. libertad, hay libertad. En el nombre de Padre, Jesucristo. saco a Colombia del Sí, culto a la Santa cubrimos a Colombia con tu sangre preciosa. Cubrimos nuestras familias, cubrimos las empresas, cubrimos las redes, cubrimos a todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo se va. Se va todo eso de fuera, fuera, en el nombre de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Así es, en el nombre de Palabra Jesús. dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Así es, Señor. Tu En el palabra nombre de dice, Señor, Jesucristo. confían en Jehová, nueva fuerza Así es, tendrán. Señor, Como las bendito. águilas se levantarán, caminarán y no se cansarán, Así es, correrán Señor. y no se fatigarán. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es, Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca fuerte, mi Dios en quien confiaré. Darán 1000 en mi izquierda y 10,000 en mi derecha, y a mí nada malo me acontecerá. Tú eres grande, tú eres poderoso, Jehová. Me cubro con la sangre preciosa de tu cordero inmolado, Señor, y repelo toda obra de Satanás, toda obra de los cultistas, todo hechicero, todo brujo que se quiera levantar contra mí, tendrá que enfrentarse primero contigo, con tu Espíritu Santo, Señor, porque estoy bajo tu cobertura. Así es. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y pongo esa cobertura tuya, Señor, sobre todo cristiano y sobre toda persona que esté escuchando esta radio, Señor, que esté escuchando por YouTube, que esté escuchando, Padre amado, por el canal 3 de oración mundial y radio y televisión. Así es, Señor. Los cubro con la sangre preciosa de tu cordero inmolado. Y sobre la cobertura tuya, la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú eres un Dios de orden. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sala. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, le damos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Gracias al pastor José María Díaz. Gracias por las aclaraciones que nos dio. Gracias por estar con nosotros. Este es un día más para creer que Jesucristo llevó todas nuestras dolencias, toda brujería, toda hechicería y todo plan de tinieblas. Todo lo que se está haciendo es para enseñar que la palabra de Dios no añade tristeza y nos da vida y vida en abundancia. Si le creemos a Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, un saludito, una despedida. Bueno, ¿a quién le digo yo? Pastora Marlene, despide el programa y a ver, nos despedimos de este canal 2 de radio y televisión. Muchas gracias a nuestra amada pastora María Gibson, al pastor Mario Grisales. Hoy tuvimos interferencia en la radio, pero ya mañana estaremos al aire con el favor de Dios. Tenemos en Facebook, tenemos a Julio Bejarano. Muchísimas gracias porque todos los días nos publica, y todo el que escuche estos programas, publicarlos, por favor. ¿Qué más les cuento? Ya se nos acabó el tiempo. Adelante. Nos fuimos. Despídanse todos, háganme el favor, porque ya nos vamos, nos fuimos, se acabó. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones.